sí, va a haber una mala salud para las personas que viven cerca de la zona de desastre. Incluso como esto con el viento va a llegar a más lugares, siento que llega hasta México. Así que mucho cuidado, incluso a Canadá también. Claro, porque esto ha sucedido en el norte de Estados Unidos. Bienvenido a mi canal Clesania y esto es ¿qué sucedió en el accidente de Ohio, Estados Unidos? ¿Fue provocado? ¿Qué va a acontecer luego? Esto es lo que viene para Estados Unidos. Veamos qué me dicen mis cartas. Mientras tanto, te invito a suscribirte a mi canal Clesania. La suscripción es totalmente gratis. Haz clic en la campana para recibir notificaciones cada vez que yo suba un nuevo video. Muy pronto más predicciones mundiales, predicciones de sismos y desastres naturales, horóscopo e historias paranormales. Veamos si este accidente en Ohio fue provocado, qué va a acontecer después. Me queda en la base la carta de The Lovers, de los enamorados inverso. Representa el desastre que no solamente está en el agua, o va a estar en el agua, sino que en el aire, al momento que las personas que viven muy cerca al lugar del desastre simplemente van a respirar y van a envenenar su cuerpo con este aire tóxico al respirarlo. Mira, la carta de la injusticia queda atrás. Esto ha sido provocado. Ha sido provocado. Salen muchas espadas. A ver, veamos. Mira, me sale en la base, la primera carta que sale es la carta del 2 de bastos invertido. Me está indicando acá que esto va a traer problemas no solo en Estados Unidos, sino que se va a expandir. Sí, va a llegar a otros países más, probablemente llegue a México. ¿Por qué? Porque el agua va a estar contaminada. Con la carta del 3 de copas inverso, y no solo por el agua, por el aire también, al momento que estas partículas de lo que ha expulsado ese incendio, al momento de respirarlo, va a ocasionar cáncer a futuro en estas personas. Mira, la carta de la luna, ¿qué me está indicando? Acá hay secretos. Esto ha sido algo provocado. Sabía muy bien lo que estaba haciendo y han utilizado de distractor los ovnis. Es que los ovnis siempre han estado presentes, sino que ahora le han tomado mucha atención a esto y han dejado de lado. Lo han puesto como distractor esto de los ovnis y esto lo han estado planeando. Sí, lamentablemente a raíz de esto, y por eso les digo, les advierto, hiervan bien el agua, cocinen con agua muy bien hervida, porque el agua, ni bien lo abres, o sea, ni bien abres el grifo, no va a salir agua limpia, incluso lo veo algo de color chocolate, ¿sí? O sea, esa agua está podrida, porque el cloruro de vinilo es un elemento muy tóxico. Por eso es que este acontecimiento está siendo comparado con el de los años 80 ocurrido en Chernóbil, Ucrania. Veo gente que se va a movilizar hacia otro lugar y va a abandonar ese sitio de desastre. Va a abandonar esa zona de desastre y veo lamentablemente pérdida de cultivos. Muchos alimentos se van a echar a perder, incluso animales van a fallecer repentinamente por esto, porque mira, los animalitos que viven por ahí cerca de la zona de desastre están consumiendo esta agua, o los que habitan en el lago, creo que hay un lago donde
ha sucedido esto. Incluso puede que más adelante sí va a ocurrir algo muy parecido, similar a lo de Chernóbil. Los animales van a presentar mutaciones, cosas extrañas, igual las personas. Por eso es que van a salir de ese lugar. Esto ha sido implantado. La carta del diablo me indica que esto se ha hecho con un fin, este incendio. Mira, para contaminar el agua. La carta de la estrella invertida me está indicando no va a haber buena salud junto con la carta del diablo. Muchas personas van a enfermar de cáncer que viven cerca de esa zona de desastre en Ohio. Veo personas también, me indica, siento mucho dolor estomacal. Veo como personas con un tipo de heridas en la piel. Sí, va a haber una mala salud para las personas que viven cerca de la zona de desastre. Incluso como esto con el viento va a llegar a más lugares, siento que llega hasta México. Así que mucho cuidado, incluso a Canadá también. Claro, porque esto ha sucedido en el norte de Estados Unidos. Vienen problemas para Biden, ¿no? Sí, siento una situación de que la gente no se va a quedar de brazo cruzado. La gente va a protestar, va a ponerse en conflicto. Biden, la gente está muy, muy furiosa en ese lugar. Sí. Y no lo va a solucionar con cuotas de te doy un bono o algo algún tipo de beneficio económico por haber sido víctima de este desastre. No, la gente no va a querer eso. Y termina la lectura con esta carta del Rey de Bastos. Me indica que esto ha sido planeado. Eso se ha planeado con anterioridad. Incluso desde hace 6 meses. El agua, me preocupa el agua. No solamente veo que en ese lugar ha ocurrido, bueno, acá se ha visto un incendio gigante en Ohio, en Estados Unidos, pero en otros países más también ha ocurrido y tienen que tener mucho cuidado a la hora de consumir el agua del grifo, ya sea para ducharse, para lavarse las manos, para cocinar, para lavarse los dientes, lo que sea, tienen que hervirlo. Porque acá presiento como que en 8 países están a punto de envenenarse con esa agua, porque me sale debajo de esta carta, la carta de la estrella inversa. Sí. También mucho cuidado al momento de respirar. Presiento que la gente se va a confinar, pero por cuenta propia. Sí, veo que van a enfermar, sí, lamentablemente. Que llegue al grado de una pandemia, no lo creo. No presiento eso, pero sí esto ha sido con intención de envenenar a las personas con el agua contaminada, porque el cloruro de vinilo es un elemento tóxico, muy tóxico, y ocasiona cáncer. Y queda acá debajo de la carta de la injusticia, pues esto ha sido con intención. Sí, así que deben estar prevenidos, no solo en Estados Unidos. Yo estoy advirtiendo que en 8 países más veo esto. En países de Asia, en países de América del Sur como Perú, Chile, Ecuador, que están cerca, o sea, tienen salida al mar. En esos países veo que también el agua está contaminada. Todo esto ha sido planeado. Ha sido planeado. Eso es lo que me dicen mis cartas, lo que logro ver con la clarividencia también. Muchas especies también van a sufrir mucho en la zona de desastre. Van a sufrir cambios en su anatomía, en su cuerpo. Y en una carta de salud que me salga la carta del diablo es pésimo, es enfermedades graves,
Por eso yo veo acá que Biden, por más que intente convencer a la gente con beneficios económicos o algo así para los damnificados, veo que esta gente no lo quiere, va a protestar, veo protestas en América del Norte y también lo dije con anterioridad, veo protestas en América del Norte por algo que va a acontecer. También les dije, veo un incendio gigantesco en Estados Unidos y pasó esto, lamentablemente. Bueno, eso es lo que veo y ya saben, deben estar prevenidos. Si vives cerca de la zona de desastre, alejarte completamente. También no van a faltar esos curiosos que van y se acercan a esa zona de desastre. No lo hagan porque es una zona que ahora en estos momentos está altamente contaminada. ¿Sí?